escuchamos estupefactos que el señor nos contó que habían entrado 2 hombres de negro a la habitación por la noche. Y claro, mi compañero le dijo, ¿cómo que 2 hombres de negro? Pero si nosotros ya ve usted que vamos todos de blanco. Y el hombre dijo, miren, no sé si sería porque estábamos así en claroscuro, había penumbra, era de noche, pero vamos, que venían de negro y que les he visto igual que les estoy viendo a ustedes, créanse que yo no miento, créanselo. Total, que mi compañero todo pincho le dice, bueno, Pablo, ¿y qué le han dicho? Que nada, me han dicho, venga, Pablo, prepárese, que nos tenemos que ir. Hola, bienvenidos. Soy Perla Eicor y esto es Así es como tú. Ya sabes que este es un podcast de ciencia y espiritualidad. Y hoy vamos a hablar pues de un tema que la mayoría de nosotros no nos gusta hablar, ¿no? No hasta que nos enfrentamos en la vida en una situación como es la muerte, ¿no? A nosotros pues es algo que pues la mayoría de nosotros, como les digo, nos da miedo. No nos gusta hablar. Pero en el 2020 yo enfrenté una situación indirecta. Mi padre falleció. Ustedes ya saben esto porque yo lo he compartido a ustedes abiertamente aquí en el podcast. Pero hay personas que se dedican al acompañamiento de personas que están al final de sus vidas, que es esta parte de cuidados paliativos. Y hoy tengo un enorme gusto de presentarles a la doctora Roxana Maynard. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Perla. Eres un amor. Muchas gracias por la presentación. Gracias. Y encantadísima de estar con vosotros. Muchísimas gracias a ti por pensar en mí. Gracias. La doctora es licenciada en Medicina y Cirugía por la Facultad de Zaragoza, doctora. ¿Esto es la Sí, de Facultad de medicina. Zaragoza? Ok. Ella es geriatra y médico familiar y tiene un máster en cuidados paliativos y también la doctora tiene un máster en medicina integrativa y humanista. La doctora, la verdad, tiene un impresionante currículum que podríamos hablar durante bastante tiempo en el podcast, pero yo creo que vamos a enfocarnos ahorita que la tenemos aquí, pues a las experiencias de la doctora que ha tenido, pues que en una parte de su vida le dedicó a estos cuidados paliativos, ¿no? Doctora, usted tiene un currículum impresionante sobre todo esto, ¿no? Sobre estos cuidados paliativos. Para que las personas, porque esta parte, ¿no? En el momento que te hablan de cuidados paliativos, la gente se asusta. Yo veo eso en las personas, se asusta. De hecho, yo tengo un caso ahorita. Tengo una persona en el hospital ahorita, una persona de mi familia está en el hospital y tiene un cáncer, ¿no? Entonces, en el momento que a él le hablan sobre cuidados paliativos, se asusta, no quiere ni saber de nada. ¿Qué son los cuidados paliativos, doctora, para que las personas comprendan qué es? Pues lo primero de todo, los cuidados paliativos son cuidados de vida. Yo siempre lo explico así. Nosotros tratamos a las personas que están vivas y que normalmente necesitan un cuidado especial, un cuidado integral. ¿Cuándo? Pues en situaciones donde a lo mejor los tratamientos activos al uso, con la intención de curar, como la gente entiende, aunque os puedo decir que en medicina pocas veces curamos, y a lo mejor os sorprende lo que os digo, hacen puerta de entrada porque el paciente lo precisa, ¿eh? Entonces, imaginaos, por ejemplo, lo que es más conocido los cuidados paliativos son pues, personas que han sufrido o han padecido un proceso oncológico, un cáncer, ¿de acuerdo? Donde después de muchos tratamientos, operaciones, quimios, radios, etcétera, vemos que ese tratamiento con uso de intención de curar no está siendo efectivo o donde surgen unas necesidades que hacen que necesitemos controlar mejor el dolor, la fatiga, el cansancio, donde ese tratamiento precisamente ya no tiene mucho sentido con intención de curar y donde no es que abandonemos nunca a nuestros pacientes, que nunca les abandonamos, sino que les damos otro tipo de cuidado y acompañamiento. También los utilizamos en personas que, por ejemplo, tienen enfermedades avanzadas de órgano, que llamamos. Imaginar, por ejemplo, un paciente con una cardiopatía, una enfermedad del corazón muy avanzada, que ha estado muchas veces ingresado en el hospital, donde cada 2 por 3 está ingresando en el hospital, vuelve a casa, se vuelve a poner malito, que incluso ha tenido un trasplante, ¿de acuerdo? Y donde las respuestas a todos los tratamientos no está siendo efectivo. Lo mismo con pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, pacientes que han sufrido enfermedades renales, donde han
tenido muchos años en diálisis, han sido trasplantadas o no han podido ser trasplantadas, pacientes con demencias muy avanzadas, ¿vale? Hay personas que llevan años con demencias y acaban en una camita como si fueran casi muñequitos, ¿de acuerdo? Y donde el uso ahí de intentar curar no tiene ya mucho sentido, pero siempre hay un sentido de cuidado global del ser humano. Los cuidados paliativos, de hecho, no solo engloban, yo siempre digo que el cuidado paliativo procede de una palabra que se llama manta, el manto, un palio. Palio es Vale. una manta protectora que protege un corazón, un cuerpo enfermo, pero un alma resistente. Esos son los cuidados paliativos. Entonces nosotros intentamos pues controlar a nivel físico que el paciente no tenga dolor, que pueda respirar, que pueda seguir comiendo en la medida de sus posibilidades. Acompañamos también a esas pérdidas funcionales que tienen las personas, porque imaginaos, de repente personas que están en activo trabajando se encuentran enfermas, tienen que dejar sus trabajos, de repente empiezan a no poder caminar, a estar encamados. Atendemos también a las necesidades sociales de esa persona, a esas familias A cuidadoras, las ¿no? familias. A esas familias que muchas veces hay algún miembro de la familia que deja de trabajar por cuidar a su ser querido, ¿no? Entonces eso cambia por completo la estructura familiar, la estructura de sostén, las amistades incluso, ¿no? Y también acompañamos a la parte espiritual y emocional de la persona, porque muchas veces personas que estaban en activo de repente se encuentran que no se encuentran bien físicamente, les cambia el carácter, están tristes, lloran, no entienden muy bien qué les está pasando. Y a todo eso, a la totalidad del ser humano, le da confort y arrope los cuidados paliativos. Bonito, doctora. Que yo no sabía qué significaba eso de palia, que es Es como una manta, ropa, yo no sabía que una era una manta. manta, qué bonito. Exacto, protectora. Leí la frase hace muchos años preparando una ponencia y me encantó. Palio es manta y significa protección a un cuerpo que está frágil, pero a un alma resistente que está dentro de ese cuerpo. Así es, Qué así es. bonito, qué bonito. Doctora, en todos estos años, ahorita vamos a entrar a esta parte, ¿no? Que es increíble, siendo usted médico, viniendo del método científico, en todos estos años trabajando, todas estas experiencias que tuvo, ¿nos podría contar cuáles son, cómo comienza usted primero, cómo llega a paliativos y Ujú. luego cómo comienzan a darse estas experiencias que a lo mejor al principio como usted como médico a lo mejor no comprendía, no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando, pero ¿cómo llega la doctora Roxana a cuidados paliativos? Pues yo siempre digo que mi experiencia profesional va muy unida a mi experiencia personal y a mis necesidades emocionales y espirituales. Cuando yo vivo en España y cuando empezábamos la carrera, yo soy de una ciudad que se llama Zaragoza, ¿no? Aquí en el noreste de España, y cuando empezamos la carrera, pues claro, lo primero que te enfrentas es a un cuerpo, a un cadáver, ¿vale? Que estudias para estudiar anatomía. Lo primero que aprendemos en anatomía, por lo menos el año que yo empecé la carrera, en el año 1923, que ya ha llovido desde entonces, Oh, empezamos con la embriología, es decir, con la formación del bebé dentro de sus mamás, con el embrión que llega a ser niño y nace. Empezamos pues viendo el desarrollo de cómo las dos células de papá y mamá se unen, se van formando y tal. Pero al mismo tiempo que estudiábamos la embriología, empezamos acto seguido a estudiar el cuerpo humano. Entonces, el primer choque que tienes con la muerte es con el cadáver. Con el cadáver que teníamos, claro, yo recuerdo que nuestra sección, nuestras clases de anatomía, nuestros profesores maravillosos, pues hacíamos prácticas en una sala donde teníamos, cada 5 estudiantes, teníamos un cadáver. Un cuerpo que, claro está, de personas que habían donado su cuerpo a la ciencia o personas que no habían sido reclamadas. Entonces, para mí el choque fue tan brutal, el primer año de carrera, de enfrentarme a que ahí dentro de ese que parecía un muñeco había habido un ser humano con sus emociones, con su vida, con sus proyectos, que sería amado por su madre cuando naciera, ¿no? Me impactó tantísimo que para mí fue un choque. Yo quería ser médico desde pequeña y yo recuerdo que para mí yo lo pasé realmente mal los primeros meses porque nadie realmente me había hablado de la muerte como tal, ¿no? Entonces, ello ya te deja una impronta, ¿no? Y luego, si en el devenir de tu carrera profesional tienes esa inquietud de querer atender bien a tus pacientes, realmente te das cuenta que yo creo que no ha cambiado mucho, por desgracia, por lo menos en las facultades de medicina de Zaragoza y del resto de España, yo creo que va a haber un cambio progresivo que se está empezando a dar, ¿no? Pero eran un poco los profesionales, los compañeros, los profesores que te hablaban de la muerte directamente, que te hablaban a cómo dar malas noticias,
cómo acompañar correctamente. Y es después, durante tu época como médico residente, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, acabas la carrera de medicina y tienes que hacer una oposición, que es la de médico interno residente, el famoso examen MIR, y ya accedes a una plaza para formarte como especialista. En mi caso, yo hice medicina de familia y luego hice geriatría. Y es precisamente en esa formación cuando tú con tus tutores, tus profesores, te vas dando cuenta que la medicina es algo más que estudiar, estudiar y estudiar Ujú. asignaturas. Es un trato Sí. directo con las personas y con el sufrimiento. Y fue ahí donde me empecé a dar cuenta que era muy necesaria la formación en acompañamiento al final de la vida. Es más, yo sentía dentro de mí, cuando hice medicina de familia, estuve un tiempo trabajando como médico de familia aquí en un centro de salud en Madrid, en la capital de España, pero algo dentro de mí me dijo, Rosana, tienes que volver a presentarte al MIR y hay que hacer geriatría. Entonces, algo dentro de mí me volví a presentar y saqué plaza para hacer la especialidad de geriatría y fue en geriatría, acompañando a nuestros pacientes mayores, y cuando tuve la oportunidad de ver cómo algunos de mis adjuntos, de mis jefes, eran ese manto cálido y protector que acompañaba a los mayores en el momento final de sus vidas. Sabían dar las malas noticias, sabían cómo decir a una persona que las cosas que le habíamos hecho las pruebas no estaban dando unos buenos resultados, que no habíamos encontrado una lesión benigna y cómo dosificaban esa información y cómo arropaban a la persona. Y fue allí donde empecé a entrar en contacto con los cuidados paliativos, porque empezaban también a desarrollarse. Al mismo tiempo que yo estaba acabando la especialidad de geriatría, empecé el máster de cuidados paliativos y eso me ayudó muchísimo a poder arropar después ya como profesional de la geriatría y también de la medicina de familia que he continuado trabajando a todas estas personas maravillosas que me han permitido acompañarles, ¿no? Y ya viviendo experiencias dentro de paliativos, me di cuenta que me pasaban cosas alucinantes acompañándoles. Y de repente, que hablábamos fuera de cámara antes, Fer, la verdad, de Ujú. repente Sí. algo dentro de mí dijo, ¡guau! Pero si estas experiencias ya las has vivido tiempo atrás, pero no las supiste ver, ¿no? Experiencias que te marcaron, que las contaste como anécdota en una guardia con los compañeros o llegando a casa, a tu familia, ¿no? Y de repente algo dentro de ti hace, se unen las Ujú. piezas del puzzle y dices, no puede ser, esto no se lo alimento a mis pacientes. Mis pacientes no se conocen entre ellos y me cuentan experiencias muy parecidas, muy similares. Y es cuando ya dices, wow, pero ¿qué pasa en medicina? ¿Por qué no se habla de esto? Pues verla, porque precisamente la muerte sigue siendo para muchos de los profesionales médicos un fracaso, porque no te enseñan en la carrera que la muerte forma parte de la vida. Yo siempre he dicho, vamos a ver, ¿de dónde vine yo antes de ser Rosana? Siempre me lo he preguntado desde pequeña. Y ahora las experiencias que yo he vivido con mis pacientes, con mis familiares, me dan a entender que igual que nos marchamos en un momento y dejamos este cuerpo, porque esto es un envoltorio por el que me conocéis como Rosana, yo voy a seguir siendo la misma aunque no tenga cuerpo. Igual que seguramente era la misma o el mismo antes de ser Rosana en esta encarnación. Entonces, son tantas las experiencias maravillosas que nos brinda la vida que solamente hay que tener el corazón y la mente un poquito abierta y escuchar a las personas. Porque cuántas veces a los pies de la cama de las personas que están a punto de fallecer o que están muy enfermas, ese padre, esa madre o ese hermano le dice a su ser querido, oye, que estoy viendo tal, y resulta que mencionan gente que ya ha trascendido, que haya fallecido, y los propios familiares se asustan y le dicen, bueno, no, no me lo cuentes, no me lo cuentes, porque es que esto es porque estás malito. Sí. O se lo cuentan a la enfermera o al médico, y si el médico y la enfermera no tienen la pericia de simplemente escucha, valida a tu paciente, valida a tu familiar, las personas se van con mucha más calma, se van muchísimo más tranquilos. Pero como la muerte no gusta, porque la metemos debajo de la alfombra, pues porque Mm. a lo que se lleva es ser joven eternamente, se lleva mucho la medicina regenerativa, los liftings, ser eternamente guapos, jóvenes, no queremos morir, ¿no? A mí me espanta el hecho, ¿cómo que no nos vamos a morir? Aquí no nos podemos quedar Sí. eternamente, tenemos que seguir evolucionando de alguna manera, ¿no? Pues es por eso, Perla, por lo que yo creo que nos ha costado tanto hablar de estos temas, pero que es algo natural. La muerte antes se vivía en las casas, acompañábamos a nuestros seres queridos en la trascendencia, los niños corrían delante de su abuelo que se estaba muriendo, le daban un besito, se iban a comer, volvían, las familias se arropaban entre ellas en el momento del trascender sus seres queridos y ahora, no sé, allí en Canadá cómo estáis, pero aquí Es enseguida lo mismo. enterramos a nuestros difuntos. Y otra cosa mariposa, tenemos permisos de 3 días en los trabajos para arropar a las personas que se van y tienes que estar entera y volver. No puede ser. Necesitamos procesos para poder acompañar, para poder hacer nuestros duelos y volver a vivir sin la persona físicamente, pero sabiendo que nos acompañan el resto de la eternidad, Perla.
Sí, Así también, es. doctora. Y como yo le compartí ahorita antes de entrar Sí, al podcast, ¿no? La experiencia de mi padre, ¿no? Que decía que eso él es. veía, mi hermana me decía que veía a sus primos. Ahorita vamos a ir con Claro, sus propias experiencias, pero, o sea, es que eso es, ¿no? O sea, al principio, pues, como cuando mi hermana me dijo eso, yo me quedé en shock, pero lo comencé a pensar y dije: "Bueno, ¿y si esto es verdad? ¿Y si de veras están ahí?". Y no, si estos espíritus están ahí y teniendo a una persona que viene del método científico como usted, doctora, y hablar sobre esta parte espiritual, es un regalo para mí, para aquí en el podcast, es un regalo, de veras. ¿y por qué no hablarlo, Perla? Si esto forma parte de la vida, si es que es la vida, si es que estamos tan acostumbrados a que desde pequeños nos han enjuiciado lo que estaba bien, lo que estaba mal, esto hay que Ujú. decirlo, esto no hay que decirlo. Los niños, de hecho, la muerte la viven de una manera mucho más natural. Sabemos, por ejemplo, por psicología en pediatría, que los niños más o menos son capaces incluso de percibir cosas que los demás no vemos, hemos perdido. Sí, Y ellos viven de manera mucho más natural. Sus amigos invisibles muchas veces no son amigos invisibles, son sí. gente que ellos están percibiendo y que están viendo y que lo viven con naturalidad. Somos nosotros los adultos, que también fuimos niños un día y que a lo mejor vivimos esas experiencias, los que capamos esa capacidad de los niños que tienen. Y es muy curioso cómo personas en el momento de trascender o a poquito tiempo de trascender, vuelven a abrir, tienen esa iluminación de poder estar en este plano y en el plano al que no vamos. Entonces, sería tan bonito poder mantener ese don, esa espiritualidad abierta de par en par durante toda nuestra vida, que nos costaría mucho menos marcharnos en el momento que nos tocara trascender. Yo creo que nos costaría. Y eso lo podemos conseguir a través de técnicas de meditación. Yo que soy sofróloga, por ejemplo, que la sofrología caicediana, en mantener el cuerpo, la mente conectados, vivir en calma, en sosiego, saber filtrar también las noticias, ¿no? Ayuda si estás en calma y vibras en amor, porque al fin y al cabo somos energía llamando energía y en la onda en la que vibramos es en lo que recibimos Sí, también. definitivamente. Entonces, yo creo que en el momento de trascender estamos en un momento tan energéticamente bonito porque nuestro cuerpo se está agotando y ya reaparece el alma, el espíritu en toda su plenitud, ¿no? Y es tan bonito seguir utilizando el cuerpo para transmitir a la gente que queremos que están pasando cosas maravillosas y que las estamos viviendo, que deberían de ser regalos para nosotros el recibir esos mensajes de las personas que se nos están marchando al otro plano. Deberíamos de vivirlo como un gran regalo y un gran regalo para seguir vivos y conectados con ellos cuando ellos se marchen y cuando nosotros nos marchemos, que aquí no se queda nadie, gracias a Sí. Dios. Todos No, sí, claro trascendemos. que sí. No, es que todos es que a todos nos va a pasar, o sea, eso es algo que todos vamos a enfrentar en alguna vez, algunos antes, otros después. Allá Exacto. vamos todos, es algo que vamos a enfrentar, ¿no? Como lo decía desde el principio, ¿no, doctora? Que sí, es algo definitivamente que todos vivimos diferentes experiencias en la vida, pero la muerte es algo, es lo más, como dicen, lo más democrático que hay, ¿no? Eso es lo que dicen, ¿no? Que Todos, todos vamos. todos nacemos igual de una Mm, mamá y en un parto doloroso y todos nos marchamos. Y eso iguala a todos. Mira, te cuento una anécdota. En la unidad de cuidados paliativos en la que trabajé, aquí en Madrid, teníamos pacientes de todos los estratos sociales, de todas las religiones, y todos vivían experiencias, y gente atea también que no creía en nada. Y las experiencias espirituales que todos pasaban eran muy similares. Si tenías la certeza y el regalo de que te las compartieran, eran muy parecidas, pero a todos nos igualaba la muerte. Yo recuerdo una amistad muy bonita que tuvimos en la unidad entre una persona que había sido drogodependiente toda su vida, que de hecho se le diagnosticó un cáncer de pulmón muy avanzado, que vivía en la calle, ingresó en un hospital de aquí de Madrid y vino a pasar sus últimas semanas con nosotros y se hizo muy amigo de un abogado bueno, con un nivel sociocultural altísimo, pero estas dos personas se encontraban en la salita que teníamos de reuniones, que ellos jugaban a las cartas por las tardes, si su situación se lo permitía, hicieron una amistad brutal, tenían unas conversaciones brutales. O sea, que es que la muerte nos iguala y nos reconcilia con los seres humanos al final de la vida. Tuvimos experiencias incluso de dos personas aquí en España que pasamos la guerra civil antes de entrar en democracia. Dos personas que habían estado en bandos contrarios durante la guerra, muy mayores, que volvieron a encontrarse allí y que volvieron a hacer amistad. O sea, brutal. Y me decían los dos,
Manda narices que nos estemos muriendo para habernos reencontrado y haber encontrado la paz y habernos pedido perdón. O sea, Perla, es que son situaciones, la muerte es un gran regalo aunque no lo sepamos ver. Es un regalo de oportunidad de crecimiento, de cerrar etapas, de poder decirle a la gente que le hemos querido y de darnos cuenta que no hace falta estar muriéndonos para vivir como queremos vivir. Absolutamente, absolutamente, Es así. definitivamente. Oh, doctora, pues estamos aquí muy inquietos para que nos platique, se empiece a platicar sus primeras vivencias en esos cuidados paliativos. Doctora, ¿cómo comenzó a escuchar estas personas que están al final de sus vidas? ¿Cuáles son las primeras historias que usted... Pues mira, una de las primeras una de las primeras historias gordas que se me quedó aquí y dije, Ujú. ups, antes de trabajar en paliativos, fue cuando yo era médico residente de geriatría, me estaba formando como geriatra. Nosotros, en el hospital donde yo me formé, nos mandaban ir a rotar a otro hospital también muy conocido de aquí en Madrid, en el Hospital La Paz. Allí, rotando en la unidad de cardiología, tuvimos la suerte de rotar con compañeros de otras especialidades que hacíamos como grupo de equipo médico y pasábamos planta juntos para ver a los pacientes. Bueno, pues en esa unidad íbamos el médico residente de cardiología, el adjunto al jefe de cardiología, otra residente de medicina de familia, de medicina interna y yo que era la de geriatría. Pero yo ya había hecho medicina de familia. Entonces, yo ya tenía historias, pero había dicho, estas cosas pasan, pues el efecto del cerebro. Pues en una de esas pases de planta, a punto de empezar a pasar planta, la enfermera que venía con nosotros pasando la planta de los pacientes nos dijo, doctores, hay un paciente que tienen ustedes imagínate, la habitación 320, que ha dicho que esta noche han venido a verle 2 enfermeros de negro a la habitación. Y claro, nosotros dijimos, ¿cómo que 2 enfermeros de negro? Vamos a ver, íbamos todos de blanco, íbamos con batas blancas, los pijamas blancos, los zuecos blancos, vamos. En esa época no se distinguía quién era enfermero, de quién era médico, quién era celador. Íbamos todos Ok. iguales, pero todos llevábamos pues nuestra chapita de soy la doctora tal o soy la enfermera tal. Entonces me acuerdo que aquella enfermera, que era súper maja, nos dijo, yo que ustedes les pondría al paciente para que pudiera dormir y descansar mejor y que no tenga estas alucinaciones, Ujú. un poquito de aloperidol, de eso que ponen ustedes. El aloperidol, que lo he explicado muchas veces en las charlas, es un medicamento que aquí en España utilizamos para pues, pacientes que tienen alucinaciones dentro de sus procesos de enfermedad, crisis, agitación psicomotriz, que llamamos, que a veces es muy frecuente en pacientes muy malitos por la noche en los hospitales, que se desorientan, ven cosas, etc. Bueno, pues allí ves a mi compañero a punto. Valorar poner unas gotitas de aloperidol a Pablo. Imaginemos que el señor se llamaba Pablo. Bueno, pues fuimos a la habitación del señor y nos encontramos al señor. El señor era un conocido de la planta de cardiología, porque es lo que os hablaba antes. Era un paciente con una cardiopatía muy evolucionada que ingresaba cada 2 por 3 en el hospital, tenía una edad avanzada, le ponían un poquito bien los compañeros, volvía a casa y a las semanas otra vez se ponía malito y volvía a ingresar al hospital. Entonces, el pronóstico de aquel paciente era malo porque muchos ingresos repetidos nos estaba indicando que la situación estaba empeorando y que Sí. seguramente en algún momento la situación iría a peor. Bueno, pues aquel señor que tenía una enfermedad muy avanzada de su corazón, le exploramos, le valoramos y ya antes de salir de la habitación mi compañero se acordó y dice, por cierto, Pablo, nos ha dicho nuestra enfermera que esta noche han venido a verle 2 enfermeros de negro. Y el hombre dice, sí, doctores, ya no me acordaba. Sí. Pero el hombre, te digo, estaba agotado, pero de repente era como si le hubieran, ¿sabes?, iluminado. Y dice, Iluminado. sí. Y claro, escuchamos estupefactos que el señor nos contó que habían entrado 2 hombres de negro a la habitación por la noche. Y claro, mi compañero le dijo, ¿cómo que 2 hombres de negro? Pero si nosotros ya ve usted que vamos todos de blanco. Y el hombre Ujú. dijo, miren, no sé si sería porque estábamos así en claroscuro, había penumbra, era de noche, pero vamos, que venían de negro y que les he visto igual que les estoy viendo a ustedes, créanse que yo no miento, créanselo. Total, que mi compañero todo pincho le dice, bueno, Pablo, ¿y qué le han dicho? Que nada, me han dicho, venga, Pablo, prepárese, que nos tenemos que ir. Y el hombre, claro, nos quedamos estupefactos. Yo me acuerdo que ya estas historias ya las había vivido en mi especialidad de familia, cosas parecidas. Y claro, yo me acuerdo de ver la cara de mis compañeros que se quedaban desencajados. Y el señor le dijo, no, yo no se preocupen, doctores, que les he dicho, miren, yo no tengo orden de mis doctores ni de nadie de que yo me tengo que ir a ningún sitio. Yo hasta que no hable con mi familia y con mis doctores, yo no me voy a ningún sitio. O sea, que si eso vengan otro día. Bueno, ahí se quedó. Bueno, ves a mi compañero poner unas gotitas de aloperidol en el tratamiento, porque claro, ¿qué pensamos? Que estaba con alucinaciones nocturnas. Claro, claro. ¿Qué piensa uno a nivel médico? Pues que el cerebro funciona mal, que la sangre está intoxicada.
que los fármacos que damos pueden llegar al cerebro y producir confusiones nocturnas, sobre todo cuando hay luz de duerme vela por la noche. Ahí se quedó. ¿Cómo Sí, se distingue una alucinación, digamos, de lo que realmente están viendo, esta presencia visiones, espiritual nuestras o visiones las en el visiones? lecho de la cama o de la muerte. Sí, las Pues visiones. normalmente las alucinaciones suelen vivirse de forma muy desasosegada. Si uno es consciente de que la está viviendo, no la quiere ni recordar. Okey, No la quiere ni recordar. Que pueden ser auditivas, pueden ser olfativas, gustativas, de saber cosas que no has comido, olores y también voces o ver cosas, ¿vale? Suelen ser desagradables. Pero las visiones en el lecho de muerte suelen ser visiones que, igual que las personas que han tenido ECMs, experiencias cercanas a la muerte, te las cuentan como si las estuvieran viviendo. Las visiones en el lecho de muerte no las suele vivir el paciente mal, las percibe, te las cuenta tal cual, no las modifica y se acuerda perfectamente. No tiene nada que ver. Lo que pasa es que a nivel médico esto no se entiende todavía mucho. Entonces, claro, ¿qué pensábamos nosotros? Que Pablo estaba alucinando. sí, A pesar claro. de esto, a mí no me concordaba porque Pablo no la vivió con miedo, sino con, oye, no vamos a ningún sitio porque yo no le he dicho nada a mi familia. Sí. Entonces, me acuerdo que a la salida de la habitación hablamos con su esposa y la esposa decía, ¿qué? ¿Ya les ha contado lo de los enfermeros de negro? La mujer estaba alucinada, alucinada. Entonces, claro, nosotros pusimos ahí un poquito de haloperidol. Bueno, ¿qué pasó al día siguiente? Pues que cuando volvimos a pasar planta, Perla, vino nuestra enfermera y nos dijo que Pablo, nuestro paciente, aquella noche había fallecido. Sí. Que no le queda mucho, que está viendo a Guau, su madre, a su abuela, es que te lo dicen las propias enfermeras. guau. Pero lo vemos algo como, bueno, pues ya está, pero nadie le da una explicación. Entonces, me acuerdo que 2 o 3 días después, preparándonos para pasar planta, la misma enfermera vino y nos dijo, doctores, ¿se acuerdan ustedes de Pablo y sus enfermeros de negro? Bueno, aquello causó furor en la planta de cardiología, Perla. Me Pues imagino. nos acaba de decir la paciente del fondo del pasillo que esta noche han venido a verle 2 enfermeros de negro. Y a los días, Perla, la paciente falleció. Yo me acuerdo que, claro, nosotros, los residentes que estábamos en formación, pidiendo socorro a nuestra jefa, a la adjunta que llevaba el equipo. ¿Sabes lo que nos dijo la adjunta? Que era una mujer súper, súper buena cardióloga, que estaba súper acostumbrada a tanta experiencia clínica. No os preocupéis, si esto pasa al final de la vida, nuestro cerebro funciona intoxicado, no os angustiéis. Pero vamos, esas dos Sí, personas, Perla, no se conocían de nada. sí, No se claro, conocían de nada. Y sí. una familia había estado un tiempo en el hospital y cuando falleció Pablo se marchó y esta otra familia no se habían conocido ni les había dado tiempo a hablar. Esa fue la primera. Es Esa que fue esto antes es de paliativos, Perla, antes de increíble. paliativos, antes de paliativos. Sí, no, es que esto es increíble, doctora, lo que usted me cuenta. O sea que estos, no sé, estos 2 enfermeros, o no lo sé, dos personas vestidas de negro, vinieron por ellos, Vinieron a por él, se definitivamente, supone. o vinieron a decirle: "¿Sabes qué? Esto ya hasta aquí, ya, o sea, Sí, vamos a ir a sí. un viaje, vamos, tranquilo, vas a estar aquí", no sé, esta parte que hablamos usted y yo, doctora, que es muy Mm. bonita, ¿no? Que no estás solo, que no vas a estar solo Y al final de fíjate, tu vida. es súper curioso porque en aquel tiempo, yo buscando un poco explicación a aquello, con el tiempo apareció una película que yo no sé en Canadá cómo la se tituló, pero que protagonizó Meg Ryan y Nicolas Cage, que en España se tituló Ciudad de Los Ángeles, City of Angels, donde Meg Ryan era una médico que Decidió operaba ellos ya. y él era un ángel y los ángeles en la película iban de negro. Yo cuando vi Ujú. aquella película dije, ¿quién le ha hablado a este director y a este guionista de mis ángeles, de mis enfermeros de negro? Porque la Sí. historia es preciosa. Yo animo a toda la gente que te ve que vea la película. Aquí en España se tituló Ciudad de los Ángeles, City of Angels. Y Nicolas Cage era el ángel de la guarda de Meg Ryan que la protegía y la sostenía. Y no hago spoiler de la película ya que la gente lo vea, pero me emocioné yo cuando vi aquella película. Yo me acuerdo que lloré y dije, los ángeles de negro, los enfermeros de negro. Y luego cuando he contado esto en alguna red o en algún medio, ha habido gente que ha dicho, esos eran los demonios. Digo, mira, yo no sé si eran los demonios, los ángeles o quien fuera, pero que él no lo vivió con miedo, mi paciente. No lo vivió con miedo.
Y aquello se me quedó aquí y se me quedó aquí. Y luego cuando empecé a vivir experiencias en la unidad de cuidados paliativos, es cuando de repente aquella historia de los enfermeros de negro, dije, oh, esto lo he vivido porque tenía luego que empezar a abrirme a otras cosas. Y ahora si quieres os cuento alguna historia de paliativos. Sí, claro que sí, claro que sí. Sí, no, es que esto es muy interesante. Y la cosa que no solamente fue una persona, sino que fue otra persona y fueron los mismos Los 2 mismos, personas vestidos de negro, los mismos, ángeles o 2 espíritus, lo ¿no? que fuera. Que vienen, no sabemos exactamente qué es, ¿no? Pero ahí Ahí está, está, y sin ahí está. conocerse, sin Y sin conocer, y qué conocerse. bonito, ¿no? Y lo Así más es. bonito, doctora, también es que, como usted dice, que no la vivieron con miedo, que si hubiera No, sido una iluminación, no. como usted dice, que a la gente no le gusta eso, le teme a las ¿cómo se llama? A las Alucinaciones. alucinaciones. Ya, De hecho, exactamente. te cuento la primera experiencia brutal que viví en la unidad de cuidados paliativos, que la he contado ya más de 1 millón de veces, pero que me gusta compartirla porque sorprende mucho. Y ahí sí que distinguimos entre alucinación de visión en el hecho de Sí. muerte. Cuando empecé a trabajar en la unidad de cuidados paliativos, en un hospital de aquí de Madrid, tuve la suerte, porque yo siempre digo que he tenido suerte de que muchas personas me permitieran acompañarles al final de su vida, de acompañar a una mujer de origen sudamericano que llevaba viviendo aquí en España, en Madrid, con nosotros muchos años. Ella había dejado muy chiquitita a su niña al cuidado de su mamá en su país de origen y ella se había venido a España a trabajar, a Madrid más en concreto. Esta mujer fue diagnosticada, tendría unos 50 y pocos años, y fue diagnosticada de un cáncer de cervix de cuello de útero, que súper agresivo. Ella vivía, compartía piso con otra amiga, otra compañera, y toda su familia estaba en su país de origen, pero ella se comunicaba constantemente vía telefónica, además teniendo una niña pequeña, pues imagínate. Y después de muchos tratamientos, quimio, radio, intervenciones quirúrgicas, tal, aquella mujer, los compañeros que la llevaban en su hospital de referencia, vieron que ya el tratamiento con intención de curar, es lo que hablábamos, ya no provocaba más efectos secundarios que beneficios. Y era una mujer que no podía volver a casa porque con quien convivía, la otra amiga, trabajaba todos los días un montón de horas y no había nadie que la pudiera cuidar. Incluso los cuidados paliativos a domicilio, que aquí también ofertamos, no era posible porque necesitábamos a alguien que la supervisara y que la cuidara en casa. Entonces mis compañeros con muy buen criterio nos solicitaron cama para esta paciente en nuestra unidad de cuidados paliativos. Y aquella paciente llegó a mis camas, a una de las camas que yo llevaba. 2 compañeros médicos, otro compañero que llevaba muchísimos años, que otro ángel de la guarda, y yo aparecí allí pues durante un tiempo a ayudarles. Yo llegué allí cubriendo una baja de otra compañera que estaba enferma. Entonces, al poco de haber acabado mi máster en cuidados paliativos. Entonces yo llegué allí súper emocionada, súper ilusionada, también con una fuerza de arrastre que me llevó a presentar mi currículum tiempo antes a la coordinadora que regentaba los cuidados paliativos en Madrid. Y me llamaron. O sea, fue como, yo dije, a veces en mi vida ha sido como una fuerza mágica, me ha llevado a un sitio o me ha llevado a presentarme a un trabajo, etcétera. Entonces, esa mujer vivía unas alucinaciones brutales, Perla. Ella tenía metástasis por buena parte de su cuerpo del tumor originario, incluido en el cerebro. Y ella tenía alucinaciones visuales, es más, su cara era de terror. Cuando tú entrabas a la habitación, ella estaba así, en una esquina, y miraba hacia el techo, su cara era de, no se me olvidó en la vida, miedo. Y miedo a contarte lo que veía. Y yo me acuerdo que poco a poco entre la psicóloga, las enfermeras y nosotros conseguimos que nos contara qué era lo que veía. Y lo que veía, Perla, eran trozos de carne colgando del techo, como si Ay, estuviera en una matancilla. Imagínate el horror. ay. ¿Y por qué no nos lo contaba? Porque ella tenía miedo de que nosotros pensáramos que estaba loca. Entonces, en ella sí que utilizamos el haloperidol, este fármaco del que os hablaba, para intentar controlar ese desasosiego, porque ella lo vivía con verdadera angustia. Imagínate todo el día ver trozos de carne colgando, que los demás sabes que no están viendo y tú sí. Entonces, las alucinaciones mejoraron, ella empezó a estar más tranquila, tenía menos dolor con todo el tratamiento que le poníamos. Pero de repente, ella supimos que no le había dicho a su familia que estaba muy malita. Pero su amiga que compartía piso con ella sí que había hablado con su hija, a la que había dejado el cuidado de su mamá en su país de origen, y le había dicho que su mamá estaba muy malita y que ella le aconsejaba que viniera porque creía que no le quedaba mucho tiempo. Porque ella, de hecho, no nos quería dar el teléfono de la hija, tampoco de ningún familiar. Mm, Era una situación muy complicada que sabíamos que ella lo iba sí. a pasar mal, acompañada de aquella amiga y con nosotros, pero nos iba a poder despedir. Y, oh sorpresa, un buen día, Perla, aparece en nuestra unidad de cuidados paliativos una mujer preciosa, joven, que era aquella bebita que había dejado el cuidado de su mamá.
Y lo primero que nos dijo cuando nos conoció fue, doctores, soy la hija de su paciente, me he enterado por la compañera de piso de mi mamá que mi mamá está muy malita, pero les tengo que decir una cosa. Mi abuela, su mamá, mi abuela que me ha criado durante todos estos años, ha fallecido hace unas semanas. Y yo no he encontrado la fuerza de decirle a mi mamá que su mamá ha fallecido. Por favor, no le digan nada, porque con lo malita que está, yo creo que si le cuento esto, va a ponerse mucho peor. Entonces, denme tiempo. Y yo me acuerdo que mi compañero y yo le dijimos, la entendemos, la respetamos, no le vamos a decir nada, pero si su mamá pregunta por su madre, algo le tendrá que decir. Y dijo ella, vale, yo me encargo, no se preocupe. Bueno, ahí se quedó. Pasan un par de días, entramos a la habitación a pasar planta mi compañero y yo, porque siempre que uno salía de guardia, el otro se quedaba haciéndose cargo de los pacientes. Entonces conocíamos a toda la planta, los dos compañeros. Entramos a la habitación y yo de repente, imaginaos que yo soy la paciente, ¿no? Siempre lo cuento así. A este lado está su hija y a este lado estábamos mi compañero y yo. Y yo de repente entro en la habitación y veo que la mujer está volviendo a mirar al techo y dije, ay madre, que está otra vez con alucinaciones, porque ya la conocía. Pero su Sí, cara claro. perla no era de, no, era de como de asombro Ah, y te juro que se le iluminó la cara, estaba pálida, pero empezaba como si tuviera luz, iluminaba luz. Y de okey. repente empezamos a hablar, pues lo típico que les decíamos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Has pasado buena noche? ¿Tienes dolor? ¿Cómo te encuentras? Qué bien con tu hija, ¿verdad? Porque las familias podían quedar ingresadas con nuestros pacientes y vivir con ellos hasta el final si lo deseaban, ¿vale? Ah, okey. Y entonces de repente, con una tranquilidad pasmosa, Perla, mira a eso que estaba viendo. Yo dije, ay Dios mío, que está otra vez teniendo alucinaciones. Sí. Miró a su hija, nos miró a nosotros, miró a su hija y le dice, cariño, ¿por qué no me has dicho que mi mamá? Bueno, Perla, si ves la cara de esa hija, la miró a su madre, nos miró a nosotros y nos puso una cara de, les voy a matar. Porque ¿qué pensó la hija, Perla? Sí, Que claro. nosotros habíamos contado a la señora o a alguien de nuestro equipo que su mamá había fallecido. Por Yo me supuesto. acuerdo que dije, trágame tierra, que la hija, la que nos va a caer de la hija. Y cuando salimos de la habitación, la niña, la hija, le dijo a su madre, bueno, mamá, que salga un momento con los doctores, ¿vale? Quédate que ahora vuelvo. Y la madre estaba feliz. La madre dijo, vete, 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 porque claro, estaba viendo a su Sí, madre. estaba Y yo viendo a su dije, madre. está viendo a su madre y estaba feliz. Y yo me acuerdo de mirar a la pared, mirar al techo, yo no veía nada, mi compañero no veía nada. Salimos al pasillo, Perla, y en una esquina del pasillo, la hija, imaginaos, qué poca vergüenza tienen, qué poco profesionales son. Yo les había contado esto en secreto, cómo pueden, voy a poner una queja, me voy a enterar. Y Mm, claro, cuando aquella criatura terminó de liberarse de esa angustia que tenía, se puso hasta a llorar, me acuerdo, mi compañero me agarró de la bata y me dijo, tranquila, tranquila, no digas nada, tranquila, porque ya tenía mucha más experiencia que yo. Claro, sí, cl yo estaba temblando porque yo sabía que esa señora, mi paciente, estaba viendo a su madre. ¿Qué pasó? Pues que la hija cogió, se volvió loca, empezó a preguntarle a todas las enfermeras, las limpiadoras, a todo el mundo quién le había contado a su madre. Nadie le había contado nada. Nadie le había contado nada. Y yo me acuerdo que llegamos a la salita del café después de pasar planta y yo estaba tan pálida y tan estupefacta que me acuerdo que una de mis enfermeras me dijo, ¿qué te ha pasado? Doctora, ¿qué te ha pasado? Y le conté. Y me dijo ella con una calma ceremoniosa, doctora, acostúmbrate, que estas cosas aquí pasan. Y claro, Perla, ellas lo veían tan normal y la que no lo veía normal era yo. Y de repente, aquella hija apareció de nuevo. ¿Puedo ir con los doctores, por favor? Que quiero pedirles disculpas. Y nos dijo, doctores, discúlpenme, mi madre me ha dicho que nadie le ha contado que su mamá ha muerto, que ella está viendo a mi abuela, la está viendo, y está en calma y está feliz. qué hermoso, qué Diferencia entre hermoso, alucinación y visión en el lecho de muerte. qué Perla, hermoso, ¿no? Y con la yo cara, ¿no? Con la cara de ella. recuerdo, claro, recuerdo volver aquella noche a mi casa y conectar directamente con la historia de mis enfermeros de negro. Y dije, el destino ya me estaba preparando para estas cosas. Sí, Alucinante. Y claro, Perla, estas cosas al principio tú las cuentas en petit comité con tu equipo de paliativos que vivimos circunstancias así. Ayer era normal estas cosas, pero no lo puedes contar fuera, porque sobre todo te hablo de hace 10 años que pasó esto. Claro, no, todavía no, hablar no de hace estas mucho, cosas ¿eh? No, no eran, tú lo contabas y podías acabar desacreditada como profesional. sí. Todos los médicos sabemos que estas cosas pasan, pero no se hablan de ellas. Y antes menos, porque esto fuera de... no se hablaban. Y son experiencias de apertura espiritual brutales, de apertura de conciencia. Y yo empecé a escuchar a mis pacientes y yo dije, wow.
Wow. Y es más, si los pacientes te veían como una interlocutora válida y de confianza, te lo contaban. Pero si tú les negabas o no les dejabas hablar, ya no te lo contaban. A lo No, mejor tenían confianza y se lo contaban con la señora de la limpieza, que se ponían a hablar de sus nietos, porque ese rato volvían a ser humanos, no estaban enfermos, eran humanos. Y muchas veces había cosas que a mí no me contaban, se la contaban a mi enfermera, o a nuestra psicóloga, o a la señora de la limpieza, o al voluntario que venía a acompañarles un rato. Entonces, si las personas y todos podemos ser interlocutores válidos, nos abrimos y conocemos estas experiencias y a no vivirlas con miedo y a validar a las personas que nos las cuentan, es que si no nos perdemos un bagaje, una riqueza. Prepararnos para morir, Perla. sí, Prepararse para morir. Es tan importante estar preparados para vivir y morir. Porque si sabemos que vamos a morir y lo tenemos asimilado y lo vivimos con naturalidad, vamos a vivir la vida en plenitud. Muchísimo más de la que la vivimos. Muchísimo más, Perla. definitivamente, doctora. Y hay una de las cosas que yo digo que esto que usted que acaba de mencionar sobre que hay que prepararnos para morir, pero también hay que saber vivir, como usted dice, Claro. porque si tenemos una vida más en los tiempos que estamos viviendo, pues la mayoría de nosotros, incluyéndome a mí, usted, doctora, pues vivimos en un mundo que hay mucho estrés, que hay un problema de salud mental grandísimo a nivel mundial, ¿no? Exacto. Y pienso que el buscar, el saber vivir, el saber comer, el saber, el tener todas estas, Eso es. empezar a crear hábitos buenos también, Claro. eso también se va sumando a vivir una vida y tener Más un buen plena. morir. Mira, yo pienso, hace unos años tuve la oportunidad de dar en el colegio de mi hijo una charla de sofrología. La sofrología, yo la practico, es una rama científica creada por el doctor Caicedo, que era un psiquiatra colombiano que se formó con nosotros en España como psiquiatra neurólogo con un psiquiatra muy conocido aquí, el doctor López Ibor. En los años 50, aquí se utilizaba mucho el electroshock, se utilizaba también los comas diabéticos insulínicos, porque se pensaba que si reseteábamos el cerebro, el paciente deprimido, el paciente con alucinaciones, podía Ah, volver a sí, estar normal. Pero el doctor Caicedo, maravilloso y visionario en aquella época en España, dijo, no puede ser que seamos tan bruscos tratando a nuestros pacientes. Y entonces, el doctor López Ibor, que era su mentor, le animó a formarse en Europa con otro psiquiatra que utilizaba otras técnicas completamente distintas, donde el contacto con las personas enfermas mentales era mucho más directo y mucho más humano. Y aquel médico que le dio todo ese bagaje le animó a que fuera a la India a formarse en yoga con los yogis. Y después estuvo con los monjes tibetanos formándose y luego estuvo en Japón. O sea, con todas esas riquezas de bagaje, el doctor Caicedo maravilloso volvió a España y creó una serie de técnicas y las llamó a todas estas técnicas maravillosas que ayudan a conectar cuerpo, mente, emociones, espíritu, que te ayudan a vivir en el presente. Ahora tanto que se habla del mindfulness, pues me río yo del sí, mindfulness, con todos mis respetos, que sí, ya teníamos estas técnicas en los años 50 y 60 en España. Le dio nombre de sofrología y luego le puso su apellido, caicediana. La sofrología estudia la consciencia en equilibrio y los valores existenciales del ser humano, como el amor, la dignidad, la libertad, la responsabilidad. Y ayuda a vivir el presente, a conectar cuerpo, mente, alma, emociones. Te ayuda a vivir el presente en positivo, que es tan importante, a no criticar, solamente observar, contemplar, sin juzgar, mira si es difícil, y sí. a reconciliarte con tu pasado, incluso traer pasado que no te ha gustado, darle una situación armónica para vivir tu presente de forma más vivida y poder proyectarte al futuro. Pues estas técnicas que, por ejemplo, en la seguridad social, en la sanidad pública entran en Francia, en Bélgica, aquí en España, donde nació, todavía no se conocen. Pero esas técnicas, que una muy básica, se la enseñé a la clase de mi niño y me fui un día con los niños en el colegio de mi hijo a enseñarles esa técnica de meditación. Bueno, tú no veas la carita de esas criaturas cuando terminamos de hacer la técnica. Sus caritas de serenidad, de paz, de... Si eso se pudiera hacer en los colegios, tenemos que enseñar a los niños desde chiquitines a, no solamente en aprendizaje, que está bien matemáticas, lengua, en saber quiénes somos como sociedad y como culturas, ¿no? Pero a nutrirse bien, a aprender a comer sanos. Técnicas meditativas, yoga, mindfulness, sofrología, lo que sea, porque eso te ayuda a vivir en armonía con los demás, te ayuda a aprender mejor, a estar más centrado en ti, a saber lo que es bueno y lo que es malo. Disminuye muchísimo la violencia en los colegios, es decir, si supiéramos cuidar de nosotros mismos, de proteger y de saber cuidar nuestro envoltorio de nuestro cuerpo
Y saber que en algún momento, igual que hemos venido, nos tenemos que ir, la gente viviría en plenitud, Perla. Sí, la Mucho gente más viviría. serenos, no habría guerras. Es que si la gente fuera más consciente de la oportunidad que es vivir, viviríamos mucho más en plenitud y habría mucho más amor y conexión, porque lo que yo haga influye a mucha gente en mi día a día. Como yo trate a una persona, influye muchísimo. Mira, hace poco Sí, desafortunada. un paciente, un paciente me dijo que se iba a suicidar, un paciente al que llevo. Yo trabajo, tengo una consulta privada en estos momentos, pero también trabajo en la sanidad pública en un centro de salud ahora. Y ese paciente me dijo que se iba a suicidar y me explicó, Perla, con toda clase de detalles, lo que iba a hacer para suicidarse. Pero ¿sabes lo que me dijo? Me dijo, Rosana, no te preocupes, no me voy a suicidar. Y le dije, ¿por? Y me dice, hoy, cuando he salido de mi casa, he visto que salía una señora del portal de enfrente de mi edificio y me ha sonreído. Me ha mirado y me ha Mm, sonreído. Y eso me ha devuelto la fe en que no estoy solo. Simplemente, ¿cómo le podemos cambiar la vida a las personas, Perla, en nuestro día a día? No hay el que hacer sonreír. grandes cosas, ser educados, llevar las bolsas de los vecinos y vemos que no pueden con ellas, abrir una puerta, una sonrisa. Es que le puedes alegrar, le puedes volver la vida a una persona. O sea, El darle un fíjate, abrazo a una persona también, ceder el el darle asiento un en el abrazo. autobús, en el metro, una sonrisa, le ayudo. Es que podemos hacer tanto, Perla, tanto. Haces tanto bien con tu podcast, haces tanto bien transmitiendo esto. Y sobre todo, yo digo una cosa, todas las personas que han pasado circunstancias con la COVID tan gordas como las que, por ejemplo, pasaste con la pérdida de tu papá, que habéis transformado el dolor de la pérdida en servicio a los demás, sois almas muy generosas, Perla, muy generosas que estáis haciendo el bien. Es que de verdad, a lo que hablábamos fuera de cámara, ¿verdad? Yo te decía que Mm, yo de pequeña pensaba, cuando querías ya ser médico desde chiquitina, lo tenía clarísimo, yo pensaba que tenía que descubrir una vacuna, ganar el premio Nobel para ser una gran doctora y me di cuenta que no, me di cuenta que en mi día a día podía hacer mucho por mis pacientes y que ya eso podía cambiarles la vida. Y fíjate esta persona que sin saberlo, con aquella sonrisa le cambió la vida a mi paciente. Es que mi paciente decidió no suicidarse gracias a ella y pedir ayuda. O sea que fíjate si somos todos valiosos y valiosas. Y fíjate si nos tenemos que querer y cuidarnos todos los días, Perla. sí, Nos tenemos que querer y cuidar y creérnoslo, que somos seres humanos maravillosos viviendo experiencias terrenales a través de un cuerpo. Y que somos más que un cuerpo y que cuando trascendamos y nos marchemos, yo estoy convencidísima y nadie me lo tiene que demostrar a nivel científico, de que vamos a seguir siendo sin ser cuerpo. Fíjate lo que te digo. Estoy convencidísima de ello, Perla. sí, no, Convencidísima. sí, no, absolutamente. Y esto yo lo creo. Desafortunadamente vivimos muy desconectados, doctora, pero tenemos que conectar y yo creo que eso es lo que está buscando. Yo pienso que eso es lo que está buscando muchísimas personas, están buscando una conexión, ¿no? Porque se sienten desconectados y yo pienso que eso es lo que están buscando, volver a ver, volver aquí, Al interior. a ver, volverte a ver tú. Y yo pienso que la atención también es muy importante, doctora, porque donde ponemos la atención, ponemos la energía. Entonces, si estamos todo el día atentos que a la guerra, que las noticias y todo, Eso usted es. sabe, como médico, doctora, que eso, que si yo veo una noticia mala antes de irme a acostar, ¿qué va a pasar? Afecta directo. El Duermes con cortisol. eso. Duermes con Exactamente, eso. Va exactamente. a tu ser más profundo y eso se queda ahí. Entonces es muy importante intentar estar conectados. Ujú. A ver, sería imposible pasar, pero hay gente que durante la pandemia le dije, no veáis las noticias, se acabó. Si las queréis ver una vez, pero por ejemplo, no sé allí en Canadá, pero aquí fue un bombardeo constante. Sí, Todas aquí las horas también. ponías la televisión y era pumba, 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 y miedo, y miedo, y miedo. Entonces, eso bajó los niveles de defensas, que está muy relacionado a lo que decías, el cortisol con el estrés, y un estrés mantenido, ojo, ojo, que no te ayuda a sobrevivir, sino que te empeora la calidad de vida. Entonces, un momento de una conversación, una buena película. Buscar ahora, lo bueno de las nuevas tecnologías, tiene cosas malas, pero también cosas muy buenas. El poder está, por ejemplo, ahora conectadas nosotras a tantos kilómetros de distancia física, ¿no? Absolutamente, eso es Fíjate. maravilloso. Y que la gente puede buscar, y yo le digo a la gente cuando hablo con las personas o doy conferencias o me invitáis a podcasts maravillosos como el tuyo, que yo no pretendo convencer a nadie, sino dar una esperanza. Y seguramente hay gente que nos verá y dirá, esta médica está chalada, pues vale, perfecto, perfecto, pero ya te he dejado yo un mensaje. Te he dejado aquí una impronta igual que la que yo viví con mis enfermeros de negro y se quedó ahí. Y yo pensaba que la había olvidado, pero guaca. De repente me di cuenta que no y conecté. Y a raíz de ahí vinieron muchas experiencias. Pues a veces
No vemos las cosas o decimos, no, no te resuena. ¿Y cuántas veces de repente cosas o libros que hemos leído, que no entendíamos, de repente en un momento especial de nuestra vida, retomamos de nuevo ese libro y lo entendemos? Pues porque no era el momento. No era el No momento, pasa nada, exactamente, no era el no momento. pasa nada, Yo exactamente, no pasa nada, doctora. Yo no pasa pienso nada. que cada uno de nosotros tenemos nuestros momentos, y hay personas que van a ver este podcast, y yo se los digo, si tú no comprendes todavía esto, estas experiencias de la doctora que nos está platicando, si tú todavía no te llega el clic, yo te invito a que te abras, a que a la mejor tengas ese clic de que puedas abrirte, de tratar de ver de que esto, yo no estoy, no estamos diciendo así que todo esto sea la verdad absoluta, digamos, por Ujú. decirlo así, doctora, pero te invito a que te abras, a que tengas ese pensamiento crítico, ¿no? Creo que es muy Exacto, importante, doctora. exacto. Sí. Muchas veces, yo a veces, a ver, no discuto, pero les digo a algún compañero, ¿no? Tenemos varios compañeros muy potentes que están investigando estas experiencias, tanto las ECMs, ¿no? Las experiencias Ujú. que hacen la muerte, como las experiencias en el lecho de muerte o la lucidez terminal, ¿no? Que si quieres luego hablamos algo. Pero hay una cosa, nuestro paradigma científico viene de la época de Descartes y hace ya bastantes siglos, no puede explicar las cosas de ahora. Tú a un niño no le puedes explicar las matemáticas como hace años. Entonces, es lo mismo y además no todo tiene por qué ser explicado. Porque hay cosas que son inexplicables bajo los paradigmas que tenemos hoy en día. Pero hay una cosa importante, Perla, que no lo sepamos explicar a día de hoy no quiere decir que no exista y que no los tengamos Eso que sí. negar. ¿Vale? Y yo como científica y humanista digo que un buen científico se caracteriza por poner en duda todo, intentar observar, crear hipótesis y experimentar. Y ahí estamos varios compañeros investigando estas cuestiones que nos siguen asombrando, maravillando y superando para poder explicarlo. Pero que no lo podamos explicar no quiere decir que no sean verdad. Mira, Es de hecho, perdona Perla, yo digo que cuando uno experimenta una situación así, ya le puede venir fulanito y menganito a decir que él lo ha vivido y él sabe que lo ha vivido. Es como son como las ECMs. Hablando con pacientes que han tenido ECMs, te las cuentan, les motiva, se emocionan cuando las reviven, porque las viven todos los días, no las olvidan nunca. Y ya les puedes decir, no, eso es producto de tu cerebro, estabas intoxicado, no, no tenías oxígeno, es una... No, no, no. O sea, el que lo ha vivido ya no tiene duda, Perla, ya no sí, tiene duda. sí, no, es que es maravilloso. Y eso no sabemos exactamente, doctor, usted puso los puntos, las frases de que usted como científica, ¿no? Como doctora, usted dice que es cierto, es que la ciencia no debe de decir, bueno, si eso no existe ya, ahí no está, o sea, no lo puedo comprobar todo eso, pero no sabes, hay cosas que están pasando ahorita en el universo y que no sabemos que están ahí. O hay Exactamente. cosas que nos están llegando del sol, nos están llegando energías y que ni siquiera las vemos, pues. Eso Y es. eso es, y también esto lo que habla de la física cuántica, doctora, no sé, o sea, yo no me adentro mucho, pero me encanta esta parte, ¿no? De la física cuántica también que habla sobre estas cosas que es tan extraña, ¿no? Pero tan bonita al mismo tiempo. Yo no soy experta para nada en física cuántica y en física en general estudié para poder acceder a la carrera, pero a mí me maravillan los compañeros. Tenemos compañeros físicos muy valiosos que están investigando, unidos a los médicos. Tenemos incluso detractores maravillosos que nos cuestionan, que a mí me encanta, porque el crecimiento del ser humano viene de la confrontación, del respeto y la confrontación. Está muy bien que pongan en duda también estos fenómenos. A mí me encanta, porque la primera que no se lo creía era yo. La primera que a mí me llegan a contar en la carrera que estas cosas son una bola, yo me lo creo que es una... Hasta que lo viví dije, es que es imposible, ¿cómo puedo explicar esto? ¿Cómo puedo explicar esto? Pero lo bonito es que cuando te abres y vives esas experiencias y simplemente las observas, te surgen dudas, te surgen emociones y hay algo dentro de ti que dices, wow, qué poco sé todavía, qué maravilloso es no saber para seguir maravillando. Porque además es que es precioso el maravillarte con tus pacientes, te hace a no perder la humanidad y a saber estar ahí. Yo siempre a mis compañeros les decía en paliativos, el día que no me emocione cuando un paciente se marcha, ese día dejaré de ser médico. Dejaré de ser médico, porque es tal, yo siempre digo que es muy bonito los compañeros ginecólogos que traen niños al mundo. Estar en un paritorio, bueno, la primera vez que yo asistí a un parto, yo lloré más que el padre, o sea, fue tremendo, pero
qué bonito es ser un poco la comadrona de las personas que se marchan al otro lado, Sí, decirles adiós con amor junto a sus seres queridos y saber que les reciben compañeros nuestros. Yo otro día le decía, que sé que tuviste a la doctora Lola Paricio, ¿no? Hablábamos de los médicos del cielo, ¿no? Que sí, los médicos del cielo. ojalá nos asistan compañeros en el otro lado, que nos susurren, ¿no? Y a veces yo digo, Ferla, ¿por qué he tenido esa intuición con ese paciente en la consulta? ¿O por qué puse ese tratamiento? Porque algo dentro de mí, que llamamos intuición los médicos, o el recorrido que tenemos, me dijo, mira esto, pide esta prueba. Yo sorpresa encontré un tumor, o sorpresa le salvé la vida. O yo ahora creo que seguramente los ángeles de la guarda o alguien, de alguna manera, nos alientan y nos dicen, mira esto, Rosana, ten cuidado con esto. Y ahí necesitas de alguna manera estar en tu ser, estar centrada, estar serena, dar lo mejor, ¿no? Yo desde pequeña, yo he sido criada en una fe católica aquí en España y yo siempre le rezaba desde chiquitita a mi ángel de la guarda y aún así le sigo rezando a mi ángel de la guarda. Y cuando salgo todos los días de mi casa por la mañana, le pido a mis ángeles que me iluminen, que me protejan, que sobre todo me permitan continuar siendo una buena profesional. Entonces, es que sabemos tan poco, Perla, sabemos Sí, tan poco, y yo cuanto más sabemos estudio, tampoco. menos sé. O sea, yo estoy todavía en pañales, ¿no? Por eso que me decías mi currículum, ¿qué es mi currículum? Yo estoy todo el día estudiando. No, La pena sí, es que esta encarnación sea tan corta porque hay mucho que estudiar, hay es muchísimo que cierto. estudiar, Perla, muchísimo, Hay mucho que muchísimo que estudiar. aprender, muchísimo, Sí, muchísimo. todos los días uno aprende, ¿no? Y Todos, también de cosas, ¿no? Y también, pues, de carreras y todo, pero yo claro. soy una persona que me gusta mucho leer. Doctora, ¿usted cree que hay una conciencia que sobrevive a la muerte? Sí, 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 sí. Yo creo que somos más que un cuerpo. Mira, hace poco escuché una conferencia de un filósofo que se ha puesto un poco de moda esto del tema de la muerte, las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Ahora hay un montón de podcasts y charlas maravillosas. Además, lo chulo es que desde distintos puntos de vista, no solo de la medicina, también Ujú. de personas con unas capacidades alucinantes, como personas que son mediums, ¿no? Y que se dedican a nivel profesional a otras cosas, pero tienen esa capacidad. Pero también de los filósofos nos hablan, ya Platón hablaba ya del mundo de las ideas, ¿no? Es que es maravilloso y la muerte ha sido un acompañante y una constante en la vida que da incertidumbre al ser humano porque pensamos que todo se acaba aquí, pero vamos, experiencias brutales. Mira, si quieres os cuento otra experiencia en la unidad de cuidados paliativos, de si Mm. hay conciencia más allá del cuerpo. Teníamos yo lo he contado también muchas veces, pero os lo comparto, no me importa. Tuvimos en la unidad de cuidados A mí me paliativos encanta. Cuéntela, doctora, cuéntela. dos pacientes que estaban uno enfrente de la puerta de otro, pero no se podían conocer porque no podían caminar. La señora a la que yo llevaba, que estaba en esta parte del pasillo, era una señora muy característica físicamente, era una señora de 50 y muchos años, casi 60, rubia con el pelo largo, llevaba un tatuaje aquí, ahora os cuento por qué del tatuaje aquí, y fue muy curiosa porque esa señora tenía un proceso neurodegenerativo que le impedía poder moverse. Entonces la cuidaba su pareja, su esposo, y la señora estaba muy malita, muy malita. Y en la habitación de enfrente a la suya había un paciente que tampoco se podía mover y que no conoció a esta señora porque tenía una esclerosis lateral amiotrófica, ELA, que es una enfermedad muy tremenda, no sé si la conocéis, donde Esclerosis, uno, ya. exacto, empieza a perder las facultades de su cuerpo y se queda como encerrado con su consciencia dentro del cuerpo. Entonces, aquel paciente podía hablar entre susurros, le podíamos dar algún tipo de comida muy específica, porque a veces había riesgo de que no pudiera tragar, porque tenía paralizado parte de la musculatura. Una noche de una de mis guardias, que en mis guardias pasaban muchas cosas, el marido de mi paciente se tuvo que marchar a su casa y no se podía quedar con ella. Entonces me acuerdo que ella estaba muy malita y mis enfermeras del turno de noche le dijeron, mira, márchate tranquilo porque además hoy está Rosana de guardia y no te preocupes que si pasa cualquier cosa nosotros te avisamos. Entonces, yo me acuerdo que hice la última ronda antes de subir a descansar un rato, porque no duermes realmente en las guardias, te tumbas un rato, pero te llaman de una planta, te llaman de otra, etcétera. Entonces, aquella noche, antes de subir a descansar, que serían las 9 de la mañana o así, me acuerdo que pasé a ver a los pacientes, a ver si estaban todos bien, estaban todos sin dolor, tranquilos, dudas que iban surgiendo, tal. Y me acuerdo que mis enfermeras me dijeron, Rosana, le queda muy poquito a tu paciente, ¿está? Entonces, me acuerdo que entré a verla,
pues eso, había entrado por ella misma en un coma, ¿no? Y estaba pues empezando a respirar con más dificultad, pero ella estaba tranquila. Entonces les dije, por favor, cualquier cosa avisadme. Y me acuerdo que las enfermeras ya empezaron a llamar al marido, ¿no? Porque en nuestro hospital estaba un poquito a las afueras de Madrid, había casi como una hora en coche, ¿no? Entonces recuerdo que yo me subí a acostar y no hice más que tumbarme un momento y ya sonó el teléfono y yo supe que mi paciente pues estaba a punto de fallecer. Entonces no hice, Perla, más que bajar y no hice más que entrar a la habitación y solamente pude certificar la defunción de mi paciente porque había fallecido. Ya había Entonces fallecido. recuerdo que en ese trajín que hacemos, ¿no? De reconocer el cadáver, ¿no? Yo además ya como había vivido estas experiencias con ellos, me despedía en silencio de ellos, les decía que estuviera tranquila, que seguramente se estaba viendo a alguien, que estuviera calmada, que se veía una luz, que fuera la luz, ¿no? Pero todo esto mentalmente se lo decía, porque y esto lo decía en voz alta y dirían las enfermeras, esta mujer ya se le ha acabado de ir la pinza por completo. Entonces me acuerdo que le hicimos un electro, otras cosas que miramos y yo estaba certificando la defunción. Y mientras estaba yo acabando de hacer todas esas gestiones con mi paciente en su cuerpo y presente, una de las enfermeras del turno de noche entró a la habitación y me dijo, Rosana, en cuanto termines aquí, por favor, vete a la habitación de enfrente, que yo no vuelvo a entrar a la habitación, que me ha dicho una cosa, el paciente de tu compañero, porque aquel paciente lo llevaba mi compañero, que yo, por favor, entra porque necesito que te lo diga a ti. Bueno, yo me acuerdo que la vi tan desencajada que le dije, pero ¿estás bien? Y dice, sí, pero yo hoy no vuelvo a entrar, ¿eh? Ahora cuando salgas hablamos. Bueno, yo me acuerdo que me despedí de mi paciente, estábamos pendientes de que viniera el marido y ya en el pasillo le digo, ¿pero qué te ha pasado? Porque la verdad es que estaba desencajada. Era una compañera que a veces pasaba alguna temporada con nosotros en paliativos, pero estaba en otra unidad. No era una enfermera específica 100% de paliativos, ¿no? Como teníamos un equipo más formado. Entonces me acuerdo que me dice, me ha dicho una cosa el paciente que yo ahí no vuelvo a entrar. Ya verás, entra. Total, que entro a la habitación del paciente y mi paciente compartía habitación con otro señor y entre ellos para dormir les corríamos una cortinita para que pudieran tener un poquito de intimidad y pudieran descansar. Entonces, me acuerdo que entro, veo al paciente tumbado en la cama, un señor, pues ya te digo, que no se movía, que sí que hablaba un poco en susurros y estaba un poco sudoroso, estaba un poco sudoroso. Y me acuerdo que le digo, imagínate que se llamaba Luis el señor, ¿no? Siempre cambiamos los nombres por privacidad de Sí, ellos. Y le sí, digo, claro. Luis, soy Rosana, soy la doctora, ¿qué pasa? ¿Está bien? Y me hace, doctora. Y yo me acuerdo porque, claro, me acerqué mucho a la cabecera de la cama para poder oírle. Y me dice, acaba de entrar una señora rubia con el pelo largo y me empezó a describir Perla a la señora que acaba de fallecer, porque me dijo, lleva un tatuaje y me señaló con la vista el hombro. Ahí. Digo, ¿dónde? ¿Aquí? Ay, Y me dice, sí. Y yo le dije, y claro, como ya me habían pasado historias así, pues ya no me asusté, sí. pero dije, ay Dios, que acaba de ver a mi paciente. Y le dije, Luis, ¿y te ha dicho algo la señora? Y me dice, sí, que no tenga miedo, que morirse no es para tanto. Y yo me acuerdo que aún tuve el valor de decirle, Luis, ¿y hacia dónde iba la señora? Y me dijo, me hizo así, con la vista y me señaló hacia la ventana que tenían al fondo de la habitación. Y yo me acuerdo que Excelente. miré y ya yo no vi nada. Yo es que no veía nada. Aunque Y claro, yo le dije, bueno, tranquilo, no pasa nada, tranquilo. Y yo te aseguro, Perla, que me describió aquella paciente. Y te aseguro que ni de las dos enfermeras, ninguna era rubia, de pelo largo, llevaba un tatuaje, y yo llevaba el pelo así de cortito como lo llevo ahora, rubito con mechas, pero así de cortito. Y me acuerdo que cuando salí de la habitación me dijo la enfermera, ¿qué? ¿Has visto? Y le dije, sí. Digo, pero tranquila, ¿tú estás bien? Yo ahí no vuelvo a entrar. Estaba aterrada. Y me acuerdo que por la mañana, saliendo de guardia, cuando yo bajé, me di una ducha, bajé y tal, las enfermeras del turno de noche daban el cambio de guardia a las enfermeras que llegaban por la mañana y yo bajé a desayunar con ellas. Y mi enfermera, que había vivido esa experiencia conmigo, les dijo a los claro. compañeros, ¿a qué no sabéis lo que nos ha pasado con la doctora Mainar? Ah, que nos pasaban muchas cosas conmigo. ¿A qué no sabéis? Y decían, a ver qué ha pasado con la doctora Mainar otra vez. Y claro, cuando bajé, me dijeron, ¿qué? Las enfermeras, ¿qué nos tienes que contar, doctora? Y yo les dije, nada, porque me dijeron, ponle un poquito de aloperidol al señor. Y le dije, no, no vamos a ponerle aloperidol al señor. El señor ha vivido una experiencia trascendental. Y el señor estaba flipado de ver lo que había visto, pero no lo Sí, vivía claro. con miedo. Ejemplo de consciencia fuera del cuerpo. Conciencia. Visto y percibido por una persona que estaba también al final de sus días, porque de hecho el señor, pasados unos días, falleció. Sí. Sí, es que esto es increíble. Es que esto a mí, o sea, porque
por lo regular pensamos que eso es, que en cuanto esto, el encefalograma, la máquina nos dice, doctora, yo, estos términos médicos, la máquina nos dice que esa persona falleció y no creemos que no, pues que el cerebro, pues luego no puede estar sin oxígeno, ¿no? Y eso es, ¿no? Pero conciencia fuera del cuerpo. Una, como una conciencia que sale y que sigue, pero es una conciencia como si fuera estar ¿Eres tú sin ser está tú? en todos lados, digamos, por decirlo así. Exacto, exacto. Y eso lo viví a través de mi paciente, lo viví a través de él, porque yo estaba en la habitación en el momento de fallecer. Y es más, le pregunté al señor, ¿cuándo has visto a esta señora? Y dice, pues he notado, agárrate, Perla, dice, he notado que usted entraba a la habitación de al lado por el ruido y ha sido el poquito de que usted entrara en la habitación. O sea, coincidía que yo entré a certificar y mi paciente seguramente, su espíritu, su alma, estaría viéndonos y salió de la habitación a ver qué pasaba por ahí y se pasó a la habitación de enfrente a darle ese mensaje a mi otro paciente. Y yo creo que a la mejor se lo dio porque a la mejor ella ya sabía lo que iba a pasar unos días Puede después, ser, no lo porque sabemos, no lo no sabemos. sabemos Porque exactamente, pero es yo me verdad que imagino con, sí. con ella no tuvimos muchas conversaciones de este tipo porque estaba tan malita que no tenía ni energía para hablar. Pero yo no sé lo que pudo hablar con su marido, ¿no? Ahora cuando has vivido estas experiencias, dices, wow, si tuviera la posibilidad de poder volver a estar en una unidad, seguramente propondría algún estudio para arreglar todo esto, que de hecho hay estudios ya Sí. arreglados. Tenemos compañeros en Estados Unidos que lo han hecho, de las experiencias de visiones en el hecho de muerte, y han hecho incluso una guía de cómo ayudar a las familias a acompañar y a los profesionales a estas experiencias, que de hecho hay publicaciones científicas en PubMed que podéis buscar y os animo a que lo hagáis, de experiencias en el hecho de muerte, Near Death Experience que se llaman, y que relatan los compañeros y que compañeros de todas las nacionalidades del mundo relatan que estas experiencias, lejos de crearles miedo o incertidumbre, han ayudado a trascender en calma a sus pacientes y que les han dado fe y esperanza a ellos en sus trabajos. O sea, es brutal, es que es Sí. brutal. Yo creo que esto deberíamos de formar a nuestros futuros médicos para que estén preparados, para que sepan no solamente escuchar a los pacientes, no solamente saber dar malas noticias, sino arropar, acompañar y ser interlocutores válidos, ser barqueros y barqueras que acompañemos a nuestros pacientes a pasar al otro lado en sensación de calma y de plenitud, ¿no? Y de que puedan cerrar también sus cosas antes de marcharse. Doctora, ¿qué opina usted ahora mismo después de vivir estas experiencias? ¿Qué opina de la muerte? ¿Qué es la muerte para usted? Pues es como el nacimiento. Seguramente será un cambio de estado. Yo no recuerdo, Perla, quién era antes de ser yo, Rosana, pero estoy convencida de que ya existía antes. Porque si no, no tiene sentido ninguna de las experiencias que yo he tenido con mis pacientes, lo que he vivido con ellos, que han sido grandes maestros para mí, lo siguen siendo. Y continuaremos siendo. Entonces, la muerte es un cambio. Yo hago este símil. Imaginaos un coche precioso que os dan al principio de sacaros el carnet de conducir y entráis en el coche. Vas con tu coche, haces muchos kilómetros, vas a conocer muchos países, conoces otros coches que llevan dentro otras personas maravillosas. Y un año ya tienes que cambiar el motor, le tienes que cambiar el aceite, lo limpias, tal. El coche es nuestro cuerpo. Los reales somos los de dentro, los que conducimos, somos los seres reales. Pero va a haber un momento en el que nuestro coche, por miles de razones, porque hemos tenido un accidente y nos han dejado completamente chafados el coche, o porque ya nuestro coche es muy antiguo y ya no se pueden hacer más cambios, saldremos de ese coche, le daremos las gracias a ese coche y continuaremos existiendo sin nuestro coche. Eso es lo que pienso que ocurre cuando trascendemos y cuando fallecemos. Es una muerte física de nuestro cuerpo, pero yo estoy más que convencida de que seguimos siendo, salimos del coche, de nuestro cuerpo, y nuestra esencia sigue siendo. Y seguimos a continuación viviendo de otra manera. Estoy convencidísima de ello. Qué bonito, doctora, qué bonito. Y que venga, pues, como digo, yo digo de la ciencia. Y qué bonito, doctora, qué hermoso lo que usted nos está diciendo aquí. ¿Qué consejo, doctora, puede usted dar a las personas que están viendo este podcast, ok? Sobre un consejo que usted haya aprendido todo este tiempo que ha trabajado, pues, en paliativos, un consejo personal de cómo, no sé, la vida, sobre la vida, sobre la muerte, algo que nos podamos llevar, doctora. Pues lo primero de todo, gracias por escucharnos, lo primero de Ujú. todo, que ya es mucho.
ya es mucho. En segundo lugar, que no se queden, que no me crean si no lo creen, quiero decir. No tienen por qué creerlo, pero que gracias por haberlo escuchado, porque seguramente espero que en un tiempo esto les pueda ayudar y servir. En tercer lugar, que investiguen, que no se queden solo con lo que yo les he dicho. Hay tanta bibliografía científica ya publicada, los que son más científicos. Hay tantos libros maravillosos que a veces caen en ti en un momento de tu vida determinado, pero sobre todo que estén atentos a la vida, que no se pierdan la vida, como siempre digo, de los que queremos, que no se olviden nunca de decirle a la gente que quieren que la quieren, que respeten los distintos puntos de vista y que estén abiertos de corazón y de mente. Se lo digo siempre tanto a mis compañeros, a los que me quieren escuchar como a los que no, como a las personas a las que estoy acompañando, a mis pacientes, a las familias y a tanta gente maravillosa que se cruza en mi camino todos los días. Y que den las gracias tanto de lo bueno vivido como de lo malo, porque se aprende de todo, se aprende de todo. Y que la vida es un continuo, que la vida y la muerte, tal y como nos han enseñado, son las dos caras de la misma moneda, que es único, que es vida, vida. La muerte solo es un cambio. Estoy convencida de ello. Igual que nacimos, nos marcharemos y naceremos en otra dimensión. Estoy convencida de ello, convencida. Y que sobre todo que vibren en el amor, que es la mayor de las fuerzas que hay. Que vibren en el amor, a pesar de las circunstancias tan adversas que de alguna manera nos están intentando imbuir, ¿no? Claro. Que vivan en el amor, que vibren en lo que de verdad vibran y que nunca olviden lo maravillosos que somos los seres humanos. Porque, como decía Teilhard de Chardin, vivimos experiencias espirituales a través de cuerpos físicos, pero somos seres maravillosos, maravillosos, Perla, maravillosos. Doctora, qué hermoso. Gracias, Hermoso, Perla. es muy hermoso, es muy hermoso. Me quedo con esto, doctora, y yo creo que las personas aquí en el podcast, yo creo que también se quedan con esto porque me ha parecido maravilloso, doctora. Le agradezco muchísimo por haber estado en el podcast, por haber compartido estas experiencias que a lo mejor en algún momento eran íntimas de usted, pero que a lo mejor las compartía nada más con su familia o algo, y ahora está haciendo ese trabajo tan bonito, doctora. Le agradezco de veras que haya podido conversar con usted hoy. Estamos a sábado, estamos en sábado ahora, Y pero tan a gusto que le estamos. agradezco mucho a la doctora Sorne que estar No, aquí con gracias. nosotros en un día de sábado. Gracias a ti, Perla, porque te había visto tus podcasts en algún momento. Me había llamado mucho la atención tu serenidad, tu comprensión siempre, tu respeto hacia tus entrevistados, ¿no? Y que tengas este canal que pueda llegar a tantas personas. Y sobre todo enhorabuena a ti por haber sabido transformar el dolor de la pérdida de tu padre en generosidad y servicio a otras personas, Perla. De verdad, gracias a ti. Muchísimas gracias por este rato que es un lujo para mí. De verdad, gracias, Perla. Muchas gracias, doctora. ¿Algo más que quisiera usted agregar? Que vivamos la vida con felicidad, que es una maravilla, que la vida tiene momentos complicados, pero también que nos enseñan muchas cosas y que la gente viva con el corazón, que piense con el corazón, que estamos muy conectados, el cerebro, el corazón, el intestino, la piel, todo está tan conectado. Es tan maravilloso el ser humano, es tan maravilloso que yo nunca dejo de asombrarme y qué necesario es estudiar y aprender todos los días, Perla. Qué Sí, necesario, sí, qué sí, necesario. exactamente, que siempre estamos aprendiendo, siempre. Bueno, pues yo quiero decirles que le voy a dejar todos los links de la doctora Roxana para que ustedes, si desean ustedes comunicarse con ella, aquí se los voy a dejar en la caja de información en YouTube, todos los links de ella, no redes sociales, todo. Y pues quiero decirte que te suscribas, que nos regales una manita, que le des clic a la campanita, que por favor compartas este podcast porque realmente estos temas queremos que lleguen a mucho más personas. Y si tú estás pasando por un momento difícil, yo te invito a que esto, si te suena, si te llega en tu corazón, que lo compartas y que lo vivas tú, ¿no? Que lo veas de principio hasta fin, porque realmente aprendimos muchas cosas hoy con la doctora Rosana Maynard. Pues doctora, le agradezco otra vez que haya estado en el podcast. Muchísimas gracias a ti, Perla, y hasta pronto. Un beso grande para todos. Gracias a ti. Gracias. Bueno, pues te quiero decir que tú tienes el poder de transformar tu vida. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, doctora. Gracias.